Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a comenzar con la última parte de la asignatura, el último tema, que es el tema 7, es el tema del IVA. Y pues vamos a hacer la primera de las grabaciones en relación a este tema. Como os comentaba, pues en este primer vídeo del tema lo que vamos a ver es la definición del impuesto, cuáles son las características básicas, es decir, básicamente cuáles son los elementos del impuesto, su esquema básico o estructura básica para en el segundo vídeo poder realizar los ejercicios que ya comentamos, que eran los ejercicios de la regla de prorata. Pues aquí lo tenemos, pone tema 10, pero en realidad es tema 7. Tema 7, el impuesto sobre el valor añadido. Bueno, pues el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, ya sabéis que es un impuesto que grava el valor añadido generado, es un impuesto que tiene un ámbito intracomunitario. Lo que pasa es que cada país, pues, bueno, tiene su propia soberanía para establecer pues, tipos impositivos, condiciones del impuesto, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando se crea la Unión Europea o el Mercado Común Europeo o Mercado Único Europeo, como lo queramos llamar, pues se dan cuenta de que es necesario armonizar una serie de cuestiones, ¿no? Pues entre ellas el movimiento de capitales, de personas, lo que viene siendo la libre circulación de bienes, capitales y servicios y personas, ¿no? Y entonces, pues claro, no solamente era necesaria la supresión de las fronteras, sino de que todos los impuestos que tuvieran relación con el comercio, pues era necesario armonizarlos, en cierto modo intentar unificarlos, ¿verdad? De cara a evitar posibles competencias entre países, como ya hemos visto, que se pueden producir. España, como sabéis, se une a la Unión Europea en diciembre, bueno, en el año 92, ¿no? El 31 del 12 del 92. Antes, pues nosotros aplicábamos nuestro propio sistema de impuestos, también aplicando un criterio de país de destino. Y entonces, pues desde el 1 de enero del año 93 nos integramos en el Mercado Común Único Europeo y pues formamos parte de esa unión que pues, se caracteriza, entre otras cuestiones, por la supresión de las fronteras fiscales. Es decir, ya no existen aduanas como había antes entre los países de la Unión Europea, sino que las aduanas quedan exclusivamente pues, para el comercio con países de fuera de la Unión. Entonces, en teoría, como comentaba en el tema 6, se supone que se estableció un periodo transitorio en el cual, hasta que se pudiese llegar a aplicar un criterio de país de origen en el comercio intracomunitario, bueno, y en realidad también con el resto del mundo, pero bueno, fundamentalmente intracomunitario, pues hasta ese momento, como es imposible aplicar ese criterio de país de origen, se establecía pues un periodo transitorio que, como sabéis, está en modo indefinido, en el que se aplicaba un criterio de país de destino. Entonces, en ese criterio de país de destino, como ya habréis visto en el tema 6, pues la transacción intracomunitaria lo que hace es que el bien, lo que es la entrega de ese bien, queda exenta y, como pone aquí, tiene derecho a deducir el IVA soportado. Ya iremos explicando cada una de estas cosas, y sin embargo la adquisición es la que queda sujeta por IVA y el sujeto pasivo se autorrepercute el impuesto. Como digo, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. Si en algún momento llegamos a ponernos de acuerdo entre todos los países de la Unión Europea y podemos establecer un mismo tipo impositivo de IVA, por ejemplo, pues yo que sé, el 20% para todos los países, entonces en ese caso se podría aplicar un principio de país de origen sin ningún problema, al igual que ocurre pues, en las operaciones nacionales, que es como se hace, ¿no? En el comercio interior, en el comercio nacional. Como digo, pues todo esto es un pequeño repaso histórico de, bueno, pues de por qué existe este impuesto, ¿no? Y que en España pues se lleva aplicando desde el año 92, y vamos a ver, vamos a empezar a ver cuáles son las características del IVA. Entonces, claro, vamos a ver. Realmente se dice, no, es un impuesto que grava el consumo o que recae sobre el consumo. Vamos a ver, hay que distinguir, porque son dos cosas distintas. Realmente, la realización del hecho imponible, que ya sabéis que es lo que genera la obligación tributaria, es la generación de valor añadido, la producción de valor añadido. Entonces,
nos tendríamos que preguntar quiénes son los sujetos pasivos. Para poder preguntarnos quiénes son los sujetos pasivos, tendremos que decir, bueno, si el hecho imponible es la obtención o generación de un valor añadido, ¿quién es el que genera el valor añadido? ¿Quiénes son los que generan los valores añadidos? Pues los que producen, ¿verdad? Los que producen, los que distribuyen, es decir, básicamente las personas que realizan actividades económicas. ¿Y quiénes son esas personas? Pues los empresarios y los profesionales. Entonces, el impuesto está diseñado por propia lógica, ¿no? De tal forma que son los empresarios y los profesionales los verdaderos sujetos pasivos del impuesto, son los sujetos legales. Los sujetos pasivos legales o formales del IVA y por tanto son los que realmente hacen las declaraciones de IVA, que como ya sabéis pues pueden ser trimestrales o mensuales y luego también hay una declaración resumen anual, es decir que el IVA tiene también sus procedimientos, igual que lo puede tener pues el impuesto de sociedades o lo puede tener el IRPF. Lo que ocurre es que es verdad que el IVA, al igual que impuesto de sociedades, va muy relacionado con la propia actividad económica del sujeto pasivo formal. Si nos vamos al artículo 1 de la ley del IVA, pues ese artículo 1 nos habla de la naturaleza del impuesto. Mirad, me he ido a la agencia tributaria, como sabéis, a la página de la AEAT y a la derecha está la normativa y criterios interpretativos. Pinchamos ahí y luego ya pues pinchamos en normativa tributaria y aduanera y buscamos la ley del IVA. Es esta, la ley 37 del año 92 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido. Y como digo, pues me voy a ir al artículo primero. Aquí lo tenemos. Dice naturaleza y ámbito de aplicación. Primero, naturaleza del impuesto. El impuesto sobre el valor añadido es un tributo de naturaleza indirecta, ya no lo están diciendo la ley, que recae sobre el consumo, y grava en la forma y condiciones previstas en esta ley las siguientes operaciones. En primer lugar, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales. En segundo lugar, las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Y en tercer lugar, las importaciones. Yo ya no sé si aquí os chirría algo, porque a simple vista parece que no, pero, por ejemplo, nada más ver los tres apartados, pues yo aquí veo la palabra entrega, pero aquí veo la palabra adquisición, es lo contrario. E importación también es compra, por lo tanto, aquí ya estamos viendo que son cosas distintas. Vamos a ver el por qué. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 1 de la ley del IVA? Pues el artículo 1 de la ley del IVA, que habla de la naturaleza del impuesto, lo que dice es que el impuesto tiene un carácter dual. ¿Y cómo que dual? Pues sí, dual. ¿Por qué? Pues porque se establece un hecho imponible que es el que se grava. Y ese hecho imponible, que está recogido en el artículo 1, son tres. Es triple, ¿no? Entregas de bienes y prestaciones de servicios. En el impuesto no dice nada más, pero realmente está haciendo referencia a las entregas nacionales, es decir, a las ventas nacionales. En segundo lugar, habla de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Eso es dentro de la Unión Europea. Y por último, se habla de las importaciones de bienes, que esta categoría hace referencia al resto del mundo. Ahora vamos a explicar por qué es esto así. Pero bueno, pues ya estamos viendo qué es lo que grava la generación de valor añadido a todos los niveles territoriales, ¿no? Pero claro, se grava el valor añadido, pero luego el impuesto tiene un esquema de traslación, que es lo que se llama la repercusión del impuesto. Yo repercuto a otro, al siguiente que viene, que me lo va a comprar, se lo voy a repercutir. Ese acto de repercusión o de traslación hace que el empresario profesional realmente no está soportando el impuesto, es decir, el IVA de la venta, cuando una persona compra, o sea, una persona vende, a mí me venden esta botella de agua, pues el vendedor me traspasa a mí el IVA, de forma que yo como compradora soy la que lo paga. Entonces, por eso es por lo que se dice que el impuesto recae sobre el consumo. Grava la generación de valor añadido, pero realmente recae, se cobra en el momento de consumir. Por lo tanto, al final son los consumidores los sujetos económicos del impuesto. Es decir, como vemos, el impuesto es indirecto, porque tenemos por un lado los sujetos pasivos legales, que son los que realizan el hecho imponible, y por otro lado, pues los sujetos pasivos económicos, que somos los consumidores, que somos los que realmente soportamos la carga tributaria del impuesto.
como estábamos diciendo, pues ahí había una discordancia extraña en la definición del artículo 1. Eso ocurre por esta propia dualidad que tiene la compraventa. Es decir, realmente toda operación de compraventa presenta una dualidad, ¿verdad? Podemos verla o del lado del comprador o del lado del vendedor. Pues podríamos hacer una clasificación según el tipo de operación en función del territorio, según si el punto de vista es el del vendedor, que será el empresario o profesional, o bien si el punto de vista es desde el consumidor, que sería la empresa o particular, porque os recuerdo que las empresas también compran para poder hacer sus ventas. Entonces, ¿qué el tipo de operación es nacional? Pues eso en el IVA se llama entrega de bienes y prestaciones de servicios, para el caso de la persona que vende, ¿no? Ahora bien, ¿qué estamos hablando desde el punto de vista del consumidor? Pues sería una adquisición de bienes y servicios. Se sobreentiende que son nacionales. Si nos vamos al ámbito intracomunitario, pues cuando operamos dentro de la Unión Europea, pero fuera de nuestro propio país, si somos vendedores, a eso se le llama entrega intracomunitaria de bienes. Nosotros haríamos una entrega intracomunitaria de bienes. Por el contrario, si somos los compradores, estaríamos realizando una adquisición intracomunitaria de bienes. Por último, para el resto del mundo, pues el que vende, ya sabéis que realiza una exportación y el que compra realiza una importación. Hasta aquí todo queda claro, ¿verdad? Pero como veis, yo he marcado circulitos y he marcado un circulito en el nacional, en el vendedor, pero he marcado dos circulitos en la parte del comprador, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de la importación. ¿Esto qué quiere decir? En teoría, el IVA debería gravar todas las entregas, es decir, que todo lo que debería gravar el IVA sería el cuadrado este que estoy señalando yo, el cuadrado del vendedor. Debería gravar entrega de bienes nacionales, comunitarias o internacionales, fuera del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que ya sabéis que no podemos aplicar un criterio de país de origen por el problema de la distorsión en la competencia internacional. En conclusión, tenemos que dejar las entregas intracomunitarias de bienes y las exportaciones exentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar un principio de país de destino y en lugar de dejar simplemente esto exento y punto, para no generar distorsiones adicionales cuando el producto llegue al país de compra, pues tenemos que gravar la importación y la adquisición intracomunitaria de bienes al tipo impositivo del país de destino. Por eso, realmente el hecho imponible va a gravar la venta, la entrega a nivel nacional, pero luego se traslada a las adquisiciones a nivel de la Unión Europea y a nivel del resto del mundo. A esto que es cambiar del vendedor al comprador, el sujeto pasivo cambia, pasa de ser el sujeto pasivo, el vendedor, a serlo el comprador, es a lo que se llama inversión del sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo se invierte y no es que se ponga boca abajo, sino que realmente es como le haces un tú la llevas, ¿no? Es decir, yo soy el vendedor y tú eres el comprador, tú la llevas y le traspasas esa obligación al adquirente pues que es intracomunitario o que es exterior. Ese tú la llevas, ese adquirente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues él se hace un yo me lo guiso, yo me lo como. Ese yo me lo guiso, yo me lo como, lo que significa es que yo recibo el producto sin nada, está exento, no lleva IVA. Entonces yo a mí mismo me tengo que autorrepercutir el impuesto, de forma que yo me hago una autofactura diciendo que yo lo he comprado y he soportado un IVA para luego yo poder deducirme ese IVA. Porque si no lo hago de esa manera, como el producto me llega exento, realmente mi IVA soportado sería cero. Y a mí como empresario no me compensa, porque a mí me interesa siempre restar todo el IVA soportado posible. Entonces, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver después en el tema, ya explico esto de la sujeción, la no sujeción, la exención y la no exención. Ya sabéis lo que son en concepto, pero lo vamos a ver en concreto para el IVA. Entonces, ya sabéis que el IVA, bueno, pues tiene un hecho imponible que es el que ya hemos comentado en el artículo 1 de la ley del impuesto, y en función de si estamos realizando ese hecho imponible o no,
pues nos dará lugar a una operación que esté sujeta o una operación que no esté sujeta. Así, a modo resumen, pues ¿cuáles van a ser las operaciones no sujetas? Obviamente, todas las que no tengan que ver con una compraventa y luego, dentro de las compraventas, aquellas que tengan una naturaleza no empresarial, que como ya sabéis y como vimos en el tema de riqueza, tributaba por el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Ahora bien, pues realizamos el hecho imponible, estamos generando valor añadido vinculado a una actividad económica o empresarial, pues en principio la actividad estará sujeta. Y ya sabéis que dentro de las actividades sujetas podemos distinguir entre las no exentas y las exentas. Las no exentas son las que tributan y las exentas son las que por algún motivo no tributan. Bueno, pues las no exentas son las que dicen en el artículo 1, las entregas de bienes y servicios nacionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, que las siglas son A y B, y las importaciones, pues con la I. Y luego tenemos las operaciones exentas. Pues dentro de las operaciones exentas, en el IVA, tenemos que distinguir por un lado las operaciones que están exentas plenas y por otro lado las que tienen una exención de carácter limitado o parcial. ¿Cuáles son las que tienen una exención plena? Pues las dos que hemos dicho que están relacionadas con el ámbito internacional. Las entregas intracomunitarias de bienes y servicios, las EIB, y las exportaciones. Ya sabéis, puede ser una E o una X. Entonces, estas son exenciones plenas. Ahora vamos a ver qué significa eso de ser una exención plena. Aparte de estas, tenemos las limitadas o parciales, que son exenciones dentro del ámbito nacional. Es decir, realmente estarían como en este apartado de aquí, de entrega de bienes y servicios nacionales, pues hay determinadas entregas que se van a dejar exentas. Y están recogidas en el artículo 20 de la Ley del IVA. Como digo, pues son determinadas entregas de bienes y servicios nacionales que tienen una exención limitada o parcial, pues por el tipo de actividad que se está grabando. Normalmente, pues actividades son educativas, hospitalarias, algunas exenciones inmobiliarias, de seguros, bueno, financieras, bancarias, etc. Bueno, pues diferencia entre una exención plena y una exención limitada en el IVA. Pues para empezar, que la justificación de por qué aplicamos una u otra es totalmente diferente. La justificación de una exención plena es no distorsionar el comercio internacional, mientras que la justificación de una exención limitada pues pueden ser por motivos de eficiencia y equidad del impuesto dentro del propio territorio nacional. En cualquier caso, cuando estemos hablando de una exención en el IVA, ya sea plena o limitada, lo que estamos diciendo es que el IVA repercutido va a ser cero en ambas. IVA repercutido cero, IVA repercutido cero. Al IVA repercutido se llama IVA devengado. Es mi IVA, el que yo he generado como productor, ¿vale? Es que yo he generado un valor añadido y por esa generación de valor añadido tengo que pagar un impuesto que se lo traslado al siguiente, al que lo compra. Entonces, como digo, pues la exención lo que implica realmente es que el IVA repercutido es cero. Dependiendo del tipo de exención en el que estemos, si es plena o limitada, lo que va a pasar es que el IVA soportado va a ser deducible o no. El IVA soportado en la exención plena es totalmente deducible, eso quiere decir que me lo puedo restar, y en la exención limitada el IVA soportado no es deducible, lo cual significa que no me lo puedo restar. Para entender cómo funciona esto, tenemos que ver cómo funciona el esquema de liquidación del impuesto, que lo vamos a ver ahora después, ¿no? Entonces voy adelantando conceptos. ¿Qué más? Pues en la exención plena, como ya he comentado, se produce la inversión del sujeto pasivo, es decir, yo no estoy grabando la entrega intracomunitaria o la exportación porque está exenta, pero la operación sigue siendo grabada, solo que desde el otro punto de vista, desde el adquirente. Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, el empresario no devenga ese IVA porque va a cero, pero el consumidor se lo autorrepercute. Y lo mismo en las exportaciones quedan exentas plenas y se graban en la importación. En el caso del IVA soportado, en el caso de la exención limitada de IVA, pues no se produce inversión del sujeto pasivo, pero en este caso se va a generar una serie de problemas como consecuencia de que el IVA soportado sea no deducible.
Problemas que por un lado son, bueno, pues un problema de distorsión y de pérdida de eficiencia del impuesto, porque ahora cuando el IVA soportado no es deducible, lo que significa es que el empresario no se puede restar lo que haya pagado de IVA por sus compras. Y al no poder restarlo, él lo asume. Es como si él fuera consumidor final. Entonces, al final, en ese caso, en el caso de que el IVA sea no deducible, realmente estamos perjudicando al vendedor porque él no puede trasladar ese IVA soportado, sino que lo soporta él. Entonces, en ese caso, como digo, el empresario actúa como consumidor final y él es el que paga ese impuesto. Por otro lado, nos genera también un problema porque no solamente vamos a tener operaciones que estén exentas o no, sino que lo general, lo normal es que la gente realice todo tipo de operaciones. Entonces, tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo, calcular ese porcentaje de IVA soportado que es deducible y que eso se realiza mediante la denominada regla de prorrata. Pues ya hemos dicho que el IVA es un impuesto que grava el valor añadido, ¿verdad? Pero ¿cómo lo grava? ¿Cómo funciona el impuesto? Pues el impuesto funciona de forma que grava ese valor añadido, pero como a cachito, de forma fraccionada, en todas las fases del proceso productivo. Es decir, vamos a suponer que tenemos, pues aquí, fase 1, fase 2, fase 3, y luego ya en el punto 4 está el consumidor final. Lo que se hace es que se grava, pues en la fase 1, ¿qué valor añadido se ha generado en la fase 1? Tanto, pues ahí se grava ese IVA. Después, en la fase 2, lo mismo. Y en la fase 3, lo mismo. Al final, ¿qué va a pasar? Pues al final lo que ocurre es que realmente la cantidad que se va a pagar, que la va a pagar el consumidor final, está pagando una cantidad de impuesto que es equivalente a la suma de todos los valores añadidos que se han ido generando a lo largo del proceso productivo. ¿Cómo vamos a calcular este valor añadido que generan los empresarios o profesionales en cada una de las fases? Bueno, pues tenemos diferentes formas de cálculo. Podemos calcularlo sumando o restando. ¿Sumamos? ¿Qué sumamos? Pues eso es un método de adición que no de adicción. Método de adición implicaría sumar todo lo que nosotros hemos utilizado en el proceso productivo para generar ese valor añadido. Si yo estoy fabricando pan, pues tendré que sumar el coste de la recolección del trigo, yo qué sé, de la mano de obra, de la harina, en fin, ya iríamos viendo, ¿no? Entonces sería la suma de todos los recursos empleados en la generación de ese IVA. ¿Qué recursos se toman como referencia normalmente? Pues sería la suma de los salarios, que es ese de aquí, más la suma de los posibles intereses que hayamos podido pagar por préstamos o por financiación de la actividad, más la suma de las amortizaciones que se guardan o que se pagan, porque como ya sabéis, también es desgaste de los factores productivos, más el margen de beneficios que yo me llevo, porque claro, yo también estoy invirtiendo mi valor añadido, ¿no? Si sumamos todos esos recursos consumidos, pues eso sería una forma de calcular el valor añadido generado en una determinada fase o para un determinado, bueno, pues productor, empresario o profesional. Ese sería el método de adición. Tenemos el método de sustracción también, por diferencia. ¿Por diferencia entre qué? Pues entre mi precio de venta y el precio de compra. Si yo he comprado determinados bienes y yo les hago algún tipo de transformación y luego lo vendo, pues lo que yo he comprado no es valor añadido que yo he generado, es valor añadido que ha generado otro antes. Y el valor de ventas por lo que yo lo vendo. Pues valor de venta menos valor de compra daría el valor añadido que yo he generado en esa fase en concreto. Y que como pone aquí es el método más habitual de cálculo. Entonces, lo primero que teníamos que saber, ya lo sabemos, que es cuál es el hecho imponible, que es el valor añadido, la generación de valor añadido. En segundo lugar, tendríamos que saber cómo se calcula ese valor añadido, que ya hemos dicho que hay de dos posibles fórmulas, por el método de adición o por el método de sustracción. Y la siguiente cuestión sería ver cómo calculáramos el impuesto. Entonces, ¿qué estamos por el método de adición? Pues simplemente aplicamos el tipo impositivo T a la suma de todos esos factores productivos que hemos consumido.
salarios más intereses, más amortizaciones, más beneficio. Todo eso multiplicado por el tipo impositivo nos daría la cuota de IVA. ¿Que preferimos utilizar el método de sustracción de venta menos compras? Pues en este caso podemos utilizar para el cálculo del impuesto dos métodos diferentes, el de sustracción directa o el de sustracción indirecta. ¿Que utilizamos el método de sustracción directa? Pues calculamos primero el valor añadido como diferencia de ventas menos compras y luego lo multiplicamos por el tipo T y eso nos da la cuota de IVA. ¿Que utilizamos el método de sustracción indirecta? Hacemos una separación por bloques, venta por un lado, compra por otro. Multiplicamos el precio de venta por el tipo impositivo, multiplicamos el tipo de impositivo por el de compra, tipo que como digo es el mismo para los dos, y hacemos la diferencia. Pues este método de sustracción indirecta es el que se aplica en la vida real. Si multiplicamos el tipo impositivo por el precio de venta, eso nos da el IVA repercutido o IVA devengado, que ya hemos hablado de él, ¿verdad? Por otro lado, si multiplicamos el tipo impositivo por el precio de compra, pues eso nos sale el IVA soportado. ¿Qué es lo que va a hacer el empresario profesional? Restar al IVA repercutido el soportado. Hacemos IVA repercutido menos IVA soportado y eso nos dará la cuota de IVA que puede salir positiva, sería a ingresar, o negativa, a devolver. La misma idea de siempre. Si es positiva, ¿qué es lo que significa? Pues que yo he ido pagando más, por el motivo que sea, del impuesto y me tienen, perdón, al contrario, si es positiva significa que yo he ingresado menos del impuesto de lo que me corresponde y tengo que pagar lo que me falta. Que el IVA es negativo, pues lo que significa es que yo he pagado más de lo que me corresponde y me sale a devolver. En este caso, esa diferencia de que salga positivo o negativo va a depender de si lo que yo repercuto es mayor o menor de lo que soporto. Entonces, en función de esa diferencia, pues me saldrá positiva o negativa. Que lo vemos en los diferentes esquemas del proceso productivo o fases del proceso productivo, pues básicamente volvemos otra vez a las mismas 4 fases. Entonces diríamos, en la primera fase, el fabricante, por ejemplo, pues este genera un valor añadido, VA1, y entonces pues con su propia esquema dirá, IVA repercutido, pues precio de venta por el valor añadido. IVA soportado, si suponemos que fabrica todo, que no ha comprado nada, pues será 0 y ese será su IVA a ingresar o a devolver. ¿Qué va a pasar? Que este IVA repercutido del fabricante va a ser el IVA soportado del mayorista porque lo compra. Entonces, el IVA repercutido de uno es el soportado del de la fase siguiente. Este hará las transformaciones que haga falta y tendrá su propia generación de valor añadido, que será el valor añadido 2. Y sobre ese valor añadido 2, pues aplica el tipo impositivo, eso le sale su IVA repercutido. Pues IVA repercutido menos IVA soportado igual a el IVA a ingresar o a devolver. Y el IVA repercutido del de la fase 2, que vamos a suponer que es el mayorista, pasa a ser el IVA soportado del de la fase 3, que es el minorista. Este, pues lo mismo, soporta el IVA de la compra que realice y va a poner un precio de venta asociado a ese valor añadido que ha generado. Sobre ese precio aplicará su tipo impositivo y ese será su IVA repercutido. Y tiene que hacer también IVA repercutido menos IVA soportado igual a IVA a ingresar o a devolver. Y por último, este IVA que repercute el minorista al consumidor final es su IVA soportado. Y este se lo come con patatas, porque no se lo puede pasar a nadie siguiente, porque él es el que consume el bien. Entonces, como veis, vamos haciendo de oca en oca y tiro porque me toca. Es decir, que al final el impuesto lo paga el consumidor final. Entonces ya hemos hablado pues, de este origen histórico del impuesto y pues como sabemos es un impuesto que grava el consumo, pero no en el momento de la venta final, sino que se grava de forma fraccionada y anticipada en cada una de las fases conforme se va generando ese valor añadido en las diferentes fases, ¿no? Y según las distintas empresas que integran el proceso productivo.
El destinatario del impuesto, como ya hemos comentado, es el consumidor final y las empresas y los profesionales pues actúan como intermediarios o recaudadores. En la práctica, pues como ya hemos dicho, la traslación del impuesto hacia adelante se lleva a cabo a través de lo que se llama esa cadena de traslación fiscal, que como digo se basa en la repercusión del impuesto y en el sistema de IVA repercutido e IVA soportado. Entonces, IVA repercutido menos IVA soportado sería el IVA a ingresar, que como ya hemos dicho, el IVA repercutido sería las ventas por el tipo impositivo y el IVA soportado serían las compras por el tipo impositivo. Como ya sabéis, lo más fácil es ver un ejemplo práctico. Aquí lo tenemos. Vamos a suponer que estas son las fases del proceso, desde la primera hasta la quinta, pues venta de materias primas, venta de bienes semitransformados, venta de bienes acabados, venta mayorista, venta al cliente, ¿no? Y para cada una de ellas tenemos pues una base imponible, que es el precio de venta, un IVA repercutido, un precio total, un IVA soportado, que vamos a suponer que es deducible, un IVA a ingresar y el valor añadido. Entonces, en la primera fase, en la venta de materias primas, vamos a suponer, por un lado, que el valor añadido generado es 100 y por otro lado, que no compra nada, que todo lo fabrica, en esa primera fase se fabrica todo. Es decir, que realmente al no comprar nada, pues el tipo impositivo T por 0 sigue siendo 0. ¿Vale? Entonces en la primera fase no habría IVA soportado. La base imponible, en este caso, pues va a ser el valor añadido, 100, pues 100. Y sobre ese 100 se va a aplicar el tipo impositivo que estamos diciendo que es del 21%. Entonces, el IVA repercutido, ¿cuál va a ser? 21, el 21% de 100, ¿verdad? El precio total que se genera será 121, 100 más 21, 121. ¿Cuánto va a ingresar esta persona? Pues va a hacer IVA repercutido 21 menos 0, 21. Pues le sale a ingresar 21 euros. Ahora nos vamos a la siguiente fase, que es la venta de bienes semitransformados. Este lo que hace es que va a comprar el bien que ha vendido el de la fase anterior. ¿Por cuánto lo ha comprado? Pues lo ha comprado por 121, ¿verdad? Vale. Y esos 21, que era el IVA repercutido, pasa a ser su IVA soportado. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que en la base imponible, a diferencia de lo que ocurría con el impuesto en cascada, ahora no es la suma de los precios, sino es la suma de los valores añadidos. Es decir, el valor añadido va por un lado y el impuesto va por otro. Entonces ahora, en la segunda fase, ¿cuánto es el valor añadido acumulado? 100 que ha comprado más 200 que ha generado. Aquí la base imponible es 300. ¿Cuánto va a ser el 21% de 300? 63. Entonces, ¿cuál es el precio por el que vende su producto? 363. ¿Cuánto es el IVA que ha soportado? 21, que era el repercutido del anterior. ¿Y qué va a hacer esta persona? Pues restar 63 del repercutido menos 21 del soportado, 42. Y nos vamos a la tercera fase, que es la venta de bienes acabados. Este individuo, pues efectivamente ha comprado el producto de la fase anterior. Entonces, ¿cuánto es el valor añadido acumulado que lleva? Pues lleva 100, lleva 200 y ahora él genera un valor de 300. Por lo tanto, la base imponible es de 600. Con respecto a 600, el tipo impositivo del 21% es 126, que va a ser el IVA repercutido, por lo tanto, precio final de venta, 726 euros. ¿Y cuánto ha soportado? Pues los 63 del repercutido anterior, ¿verdad? Y ahora hará 126 menos 63, 63. El siguiente, el mayorista, pues lo mismo. ¿Cuál es la base imponible? La suma de todos los valores añadidos. 100 más 200 más 300 más 200 hace 800. Por el 21%, 168, IVA repercutido. Precio final o precio total, 968. ¿Cuánto ha soportado? Pues el repercutido del anterior, 126. Por lo tanto, 168 menos 126, 42. Y llegamos a la última fase, que sería la venta minorista o la venta al cliente. La suma de todos los valores añadidos,
Aquí sale 1.000. Por el tipo impositivo, que es el 21%, el IVA repercutido es 210, por lo tanto el precio final sería 1.210. El IVA soportado, el de la fase anterior, 168, es decir, que esta persona hace 210 menos 168 igual a 42. Como veis, la cantidad de IVA a ingresar que va saliendo en todas las fases, pues ha sido 21, 42, 63, 42, 42. Si lo sumamos todo, sale 210, que es exactamente el IVA que ha pagado el comprador final. 210 por IVA. Es decir, no es acumulativo el impuesto, que es lo que ocurría en el impuesto en cascada. En el impuesto en cascada era acumulativo y por eso se generaba ese efecto piramidación y ese efecto amplificación. Aquí no. Aquí, como tenemos el esquema de IVA repercutido menos IVA soportado, el impuesto no se acumula, sino que va deduciéndose, se va restando y al final se paga un impuesto equivalente a, pues, simplemente la suma de todos los valores añadidos. Podríamos aplicarlo solo al final. Si lo hiciésemos así, si aplicásemos el impuesto solo en la venta al cliente, sería un impuesto monofásico sobre el minorista. Pero el impuesto monofásico sobre el minorista, aunque salga la misma cuota que en IVA, es más distorsionante, porque está penalizando esa última fase con respecto a las demás. Entonces, lo mejor para que el impuesto no distorsione el sistema productivo es fraccionar el impuesto en función de los valores añadidos generados por cada uno de los empresarios o productores o profesionales. Bueno, pues esto es lo que hemos comentado con respecto al concepto de valor añadido. El valor añadido, pues se puede calcular por el método de adición, que sería la suma de los consumos de los factores productivos, o bien por el método de sustracción, que al final es la diferencia entre las ventas menos las compras. Esta es la parte que vamos a pasar un poco por alto en este tema. Este esquema de aquí y este ejercicio, pues no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, simplemente que sepamos pues que existen dos fórmulas del cálculo del valor añadido, que sería el de sustracción o el de adición, y las tres formas posibles que existen del cálculo del impuesto, que sería pues por adición, por sustracción directa o por sustracción indirecta. Los ejercicios que vamos a hacer se van a centrar en el de sustracción indirecta, que es el que se aplica en la vida real. ¿Cuáles son las características generales del impuesto? Bueno, pues el impuesto es un impuesto general sobre el consumo, grava en principio todo tipo de bienes, es indirecto, es objetivo porque no tiene en cuenta a la persona sino al bien comercializado, plurifásico porque grava todas las fases del proceso productivo, como hemos dicho, recae sobre el valor añadido, no sobre el valor total de las ventas, sino que a las ventas habría que restarle las compras. Entonces, realmente, pues como hemos visto, equivale a un impuesto sobre el precio final, es decir, equivale a un impuesto monofásico sobre el minorista. Como digo, sería lo mismo, solo que pues es preferible aplicar un IVA desglosado en cada una de las fases. Es un impuesto, bueno, pues que puede ser de recaudación parcial si tenemos exenciones y en principio, si no existen cambios de tipos impositivos y si no existen exenciones en el impuesto cumpliría con la neutralidad, tanto interior como exterior, y con el principio de uniformidad. Como digo, para que ocurra esto, tienen que cumplirse esas dos circunstancias, que no hayan alteraciones de los tipos impositivos y que no existan deducciones en el impuesto. Que el IVA soportado sea deducible. Modalidades que nos podemos encontrar. Bueno, pues podríamos, desde el punto de vista teórico, definir los diferentes tipos de base imponible, es decir, las diferentes formas de calcular el valor añadido. Serían tres: tipo Producto Nacional Bruto, tipo renta o tipo consumo. Es decir, el método de adición y de sustracción sería la forma de calcularlo, pero luego lo que vamos a incluir dentro de cada formulita, pues serían estas tres posibilidades. En el caso de que se aplique un cálculo de base imponible tipo Producto Nacional Bruto,
pues como pone aquí, no se permite la deducción de los bienes de capital, ni amortización, ni directamente ni vía amortización, ¿no? Por lo tanto, el impuesto pues, recaería sobre el valor añadido bruto. En este caso se estaría gravando tanto el consumo como la inversión. Con respecto a la modalidad de renta, pues permitiría restar las amortizaciones de los inmovilizados, por lo tanto gravaría el valor añadido neto, y en el tipo consumo restaría toda la inversión en el momento de la adquisición. Simplemente que os quedéis con la idea de que existen estas tres modalidades y de que la que se aplica en la vida real es la de tipo consumo. Para este curso académico nos vamos a quedar con esta idea. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros aquí en lo que nos queda de curso académico? Pues nos vamos a centrar en el modelo que se ve en la vida real, que sería un IVA de tipo consumo, que como pone aquí, ese tipo consumo realmente equivale al impuesto minorista, como ya hemos dicho, es neutral ante la inversión y, bueno, otra de las características que no hace ajustes por variación de existencias, y que se calcula por el método de sustracción indirecta. Tipo impositivo por ventas es el IVA repercutido, menos tipo impositivo por compras es el IVA soportado. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que al final el tipo efectivo sobre el valor final de los bienes es el equivalente al tipo legal de la última fase, que sería el 21% del comercio minorista, ¿no? Que sabemos, gracias a esto, conocemos el impuesto que se ha ido acumulando en cada fase del proceso productivo. Desde el punto de vista burocrático o legal o formal, pues se tiene que especificar el IVA de forma desglosada en la factura, y eso nos permite, desde el punto de vista de la agencia tributaria, mantener un control cruzado entre las empresas. Ya sabéis que si queréis defraudar, tenéis que hacerlo en todos los impuestos o en ninguno, porque por algún lado os van a pillar. ¿Por qué? Pues por el propio sistema de IVA repercutido, IVA soportado. Aquí lo tenemos, ¿no? Si la empresa A vende 100 a la B y la B le vende 200 a la C y resulta que el repercutido de una es el soportado de otra, en el momento en el que haya un descuadre ya estamos en plan de aquí pasa algo. El objeto imponible, como ya sabemos, es el consumo. El hecho imponible, ya hemos dicho que son tres: entregas de bienes y prestaciones de servicios, y luego, pues, adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones. Dentro de estas entregas de bienes y prestaciones de servicios, para que se considere una compraventa, vamos a decirlo así, una entrega de bien o prestación de servicios, necesita tener una definición concreta de cómo y por qué se hace, y en el propio impuesto, en el artículo 5, se define pues quiénes son los empresarios o profesionales, qué se entiende por actividad empresarial, etc. Básicamente, pues el impuesto nos dice que las entregas de bienes y prestaciones de servicios tienen que ser realizadas por empresarios o profesionales, que da igual que esa actividad económica sea realizada pues con carácter ocasional o con carácter habitual, pero siempre y cuando sea pues para ganar dinero, a título oneroso. En este caso, también se incluyen los denominados autoconsumos. Los autoconsumos es otra forma de ver el yo me lo guiso, yo me lo como. Pues bueno, aquí tenemos varias categorías de autoconsumo, pero básicamente que os quedéis con la idea de el autoconsumo, que sería pues el típico ejemplo de soy agricultor, cultivo tomates, me quedo 2 kilos para mi propio consumo. Eso es autoconsumo. Pues según la ley de IVA, el autoconsumo debería incluirse como hecho imponible del impuesto, y por lo tanto yo hacerme a mí mismo una factura por los tomates que yo consumo. Como sabéis, eso no lo hace nadie. Y pues siempre en el ámbito de la actividad empresarial. ¿Supuestos de no sujeción en el impuesto? Bueno, pues determinadas categorías que aquí no vamos a entrar a ver. Hablando de las exenciones otra vez, pues ya sabéis que, bueno, pues tenemos las exenciones totales y parciales. Estas de aquí son las parciales, que serían las del artículo 20 de la ley del IVA, que son en principio las que tienen ese carácter, vamos a decirlo así, nacional, y que existe una lista común para toda la Unión Europea de qué tipo de actividades se consideran que están exentas parcialmente, y que, como ya he comentado antes, pues se incluyen determinados servicios sanitarios y médicos, servicios de carácter social,
actividades educativas, operaciones financieras, algunas actividades inmobiliarias, etcétera. Si tenéis tiempo y os apetece, pues podéis ver el listado del artículo 20, que es un poquito largo. Sujetos pasivos, ¿quiénes van a ser? Pues depende. Lo normal es que sea el empresario profesional, pero eso solamente en la entrega de bienes y prestaciones de servicios nacionales. En el ámbito internacional, pues tienen que ser los adquirentes, bien adquirente intracomunitario de bienes o bien importador, y ambos por inversión del sujeto pasivo. ¿Cuál va a ser la base imponible? Pues el importe total de la contraprestación, es decir, el precio, básicamente, ¿no? Y como pone aquí, incluidos posibles aranceles e impuestos especiales que ya hubiera. Es decir, si estamos vendiendo un determinado bien que ya de por sí lleva un arancel porque viene de fuera, nosotros le vamos a poner nuestro IVA correspondiente. O si lleva un impuesto especial porque es un determinado bien, también lo vamos a gravar por IVA, salvo que la ley diga lo contrario. Los tipos impositivos, como ya sabéis, son tres: el general, el reducido y el superreducido. El tipo general es del 21%, el reducido se aplica para los denominados bienes preferentes, tienen un 10%, pues ahí se incluye la alimentación, el transporte de los viajeros, la hostelería, la compra de vivienda nueva, como ya comenté en el tema de riqueza. Bueno, pues hay un listado amplio. Y luego tenemos el tipo superreducido, que actualmente está en el 4%, que sería para los bienes de primera necesidad, que ahí se incluyen, pues, por ejemplo, determinados alimentos, no todos, pues libros, revistas, periódicos, medicamentos, etc. Como ya sabéis, de aplicar el esquema de liquidación se obtiene la cuota a ingresar, que en este caso es algo particular, no sigue un esquema normal, y por lo tanto, pues el IVA a ingresar sale de hacer IVA de vengado, que es el repercutido, menos el IVA soportado. Dentro del impuesto, pues tenemos distintos regímenes. Podemos seguir un régimen general, que es este, el que da lugar a esta fórmula de aquí arriba, y luego tenemos regímenes especiales, pues como por ejemplo el régimen simplificado, el régimen de equivalencia, de agricultura, de bienes usados, de oro de inversión, de servicios vía electrónica, etcétera, que esto pues son particularidades del impuesto y que normalmente pues no se ven en la asignatura ni en esta ni en régimen fiscal de la empresa, ¿no? Entonces, pues el IVA a ingresar sale del IVA repercutido menos del IVA soportado. Requisitos para poder calcular esto: que el IVA soportado sea deducible. Para que el IVA soportado sea deducible, es decir, que lo podamos restar de la fórmula, los requisitos son que estén vinculados, en principio, a compra de bienes y servicios relacionadas con actividades gravadas por IVA. Es decir, si yo soy un empresario profesional y resulta que me dedico a, no sé, la venta de frigoríficos, solo de frigoríficos, y ahora resulta que yo me compro un iPad o una tele, pues obviamente la tele no lo voy a poder poner como gasto deducible en la venta de frigoríficos, porque es que no forma parte de mi actividad económica. Podré poner pues la compra de un local, o la compra de las piezas de los frigoríficos, o la compra de los frigoríficos a precio de coste, pero no puedo, en teoría, deducirme IVAs soportados de compras que no estén vinculadas a mi actividad económica o empresarial. No podemos. Pues las exenciones plenas afectan a la operación de la que estemos hablando, que son las exportaciones y las entregas intracomunitarias de bienes, y además permiten la deducción del IVA soportado, con lo cual no hay problema en principio. Las limitadas, que son las nacionales, son las del artículo 20, solo afectan también a la operación en concreto de la que estemos hablando, y en este caso, pues el IVA repercutido sigue siendo cero, igual que en este, pero el IVA soportado no es deducible en la fase en concreto de la que estemos hablando. Y esto, bueno, pues causa perturbaciones en el impuesto. ¿Por qué se dice esto de que afecta solo a la operación contemplada, igual que lo pone esto aquí también? Bueno, pues eso de que solo afecta a la operación contemplada, lo que queremos decir es que si, por ejemplo, tenemos una exención en el IVA, vamos a suponer que la exención se aplica en la fase 2, porque resulta que el que realiza la fase 2
el vendedor de la fase 2 realiza una operación que está incluida dentro del artículo 20. Entonces, lo que hiciera el de la fase 1 a mí me da lo mismo. Este sigue haciendo su esquema general. Y ahora, cuando venga el de la fase 2, lo que va a pasar es que su IVA repercutido va a ser 0 y el IVA soportado, que es el que le ha repercutido lo anterior, no lo puede restar. Así que a aquí en este punto de aquí, todo sale 0. IVA repercutido 0 menos IVA soportado 0, 0. Pero realmente el IVA soportado no ha sido 0. Realmente el IVA soportado habrá sido el que le haya repercutido lo anterior, que él se lo come con patatas, como ya he dicho antes. Cuando llegue el de la fase 3, este sigue con su esquema de toda la vida. Entonces llegará y dirá, bueno, pues mi IVA soportado es 0. Y yo ahora repercuto el que le corresponde según mi precio. Y entonces ya se reengancha el impuesto. A partir de la fase 3 se vuelve otra vez a la normalidad. Por eso, como dice ahí en los apuntes del tema, pues solamente afecta a la operación en concreto de la fase en concreto de la que estemos hablando. Pues como hemos dicho, el establecimiento de exenciones y más concretamente de las exenciones parciales, que son las que no permiten restar el IVA soportado, es un factor perturbador en el funcionamiento del IVA y tiene efectos económicos. Como ya hemos comentado, esa exención supone por lo general penalizar, en este caso al empresario, que es el sujeto pasivo legal, porque sus ventas no llevan IVA, no están sujetas, pero tampoco se puede restar el IVA soportado, que él sí lo ha pagado, ¿no? Entonces, la empresa que está exenta soporta el IVA como si él fuese el consumidor final. Y eso, pues al final, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que va a intentar trasladarlo vía precio. Al final, volvemos a aplicar el criterio de MediaMarkt, que es válido para todo. Es decir, resulta que yo a ti te repercuto 0, porque lo dice la ley, pero yo he pagado 20 euros que he soportado que no me puedo restar. Muy fácil. Te vendo el producto 20 euros más caro, no hay problema. Eso funciona así. Entonces, Hacienda recaudará una cantidad superior cuando existe una exención, siempre y cuando la exención no se produzca en la última fase. Es decir, el impuesto distorsiona cuando hay exenciones si la exención está en fase intermedia. Si está en fase final, no. Aquí tenemos un ejemplo numérico de qué ocurriría, bueno, pues si aplicamos exenciones o no, si no hay exención en ninguna fase, si hay exención en fase inicial, en fase intermedia o en fase final. Simplemente, bueno, pues echadle un vistazo para que veáis qué ocurre. No va a caer ningún ejercicio de este tipo, pero creo que es bastante interesante y que deberíais mirarlo tranquilamente. Simplemente que nos quedemos con la idea, y se deduce del cuadro, que cuando se aplica una exención limitada, en la que no se puede deducir el IVA soportado, pero el IVA repercutido es 0, se producen 3 efectos. 2 ya los conocemos. El nuevo es el efecto recuperación, que es lo que ya hemos comentado antes, es decir, el valor añadido que no se graba en una fase, al final se acaba grabando en la fase siguiente. Con lo cual, el consumidor no se lleva ningún beneficio, ¿salvo cuándo? Salvo que la exención esté en última fase, porque si en última fase, que es cuando me lo van a vender a mí, va a 0, pues entonces sí, me beneficio, si no, me da igual. Y después se producen efecto amplificación y efecto piramidación, por esto que hemos comentado del si yo tengo que pagar 20 euros y no me lo puedo restar, yo te lo traslado a ti. Entonces, efecto amplificación, porque el IVA soportado es no deducible, eso supone, por tanto, un mayor coste y que yo, como empresario, lo voy a trasladar vía precio. Y efecto piramidación, porque ya voy arrastrando. Entonces, al final, si la exención se aplica en una fase que no sea la final, pues voy aplicando el IVA sobre el IVA que era no deducible y lo voy incorporando como coste en el proceso productivo. Entonces, lo menos distorsionador a la hora de establecer exenciones sería aplicarlas en fase final. Cualquier otra fase en la que apliquemos la exención ya me destruye, digamos, la neutralidad del impuesto.
¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente grabación? Pues, ¿qué ocurre cuando la empresa tiene actividades que son exentas, exentas totales, exentas parciales o no exentas? Y es lo que veremos a partir de esta diapositiva. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con impuestos.